visión del TILA, el país tiene muchos delincuentes o historias de delincuentes y de repente terminamos como el Chacal de Nahuel Toro, por ejemplo, un delincuente redimido, ¿no? En este caso, la visión del TILA es del martirologio. ¿Ah? La percepción es que él se sentía un poquito destinado a ser mártir, entre comillas, en su expresión humana. Eso es lo que ustedes perciben ¿Como su discurso? Como en su discurso. ¿Es un discurso de muerte más que de vida? Yo no sé si lo siento tan así. Yo lo que siento más, de repente fuera personal, porque nunca llegamos a acuerdo las cuatro en todo, así que vale por mí. En ninguno de los temas, fue complejo. Creo que su narcisismo va más allá que cualquier discurso que pueda dar. Que sus ganas de ser especial, de ser reconocido, y incluso siendo delincuente quería ser el delincuente súper diferente, y el que escribía, y el que es capaz de hablarle insulsa, y el que es capaz de intentar hacer su libre dentro de la cárcel. ¿Me entiendes? Es como, más allá de que él se sienta realmente representante de esta situación, él quería demostrarlo y quería saber que él se la podía, que él estaba atento a la prensa y que podía marcar al lado un papel de invasión de privacidad. ¿Entendí? Que el resto de la gente probablemente no lo haría. Pero hay aquí, además de los efectos histriónicos, porque es la forma como se suicida, además, es un acto histriónico final, ¿no? Pero sin embargo hay además un fatalismo enorme, las cosas que he leído, sus declaraciones, un tremendo fatalismo. Por eso decía, él se sentía destinado a una muerte con significación. Sí, sí. De hecho él admiraba mucho a Bruce Lee. Y él quería morir así espectacularmente. Desde chico sabía eso. Él quería dejar una marca. No quería ser un delincuente común. Eso siempre lo tuvo claro y lo decía. Quería ser inmortal y nosotros lo hicimos inmortal con un libro. Ustedes lo van a hacer inmortal. Sí. A lo mejor va a ser una película. También está como el Chacal de Nahuel Toro. ¿Quién sabe? Pero vamos a una cosa que me llama la atención. Ustedes hablan de el sadismo, es decir, la capacidad que tiene de infligir dolor y no inmutarse frente al dolor. Cero empatía. Cero empatía. Cero empatía. O sea, no tiene sensibilidad y... Piensa que estuvo a punto de matar a un niño de 9 años puro golpe. O sea, eso te demuestra todo. Que fue capaz de matar, descuartizar y quemar a una polola. ¿Me entendí? O sea, es un tipo realmente que no siente ninguna empatía. Y cuando tuve la entrevista, si no me equivoco, TVN fue la única entrevista que dio en televisión, en Informe Especial, y uno ve la entrevista y no se le mueve un pelo cuando habla del tema y jamás se ve arrepentimiento alguno tampoco. Nunca pide perdón. En ninguno de esos escritos que tuvimos acceso, nunca pide perdón. A la polola. Es más, se justifica. A la polola le escribe así como, tú sabes que no soy tan malo, pero así como pedir perdón a sus víctimas, que no son pocas, jamás. El vínculo interpersonal con las víctimas, además de la agresión, ¿no?, que ya es muy fuerte, ¿no? Pero hay algún momento en que las víctimas, es decir, la gente que fue víctima pero que sobrevive, digamos, ¿no? ¿Qué impresión tienen? No, era muy particular. Sí, era muy especial su relación con ellos y ellos hasta el día de hoy lo recuerdan, porque no era un delincuente común. Él no entraba, robaba y se iba, sino que él intentaba estar muchas horas con las víctimas y siempre él como líder, él quería llevar el sartén por el mango en todo minuto. Él los amarraba, abusaba de la esposa en frente del marido, los drogaba, se ponía sus ropas, se ponía sus perfumes, empezaba a leer sus libros, les leía pasajes de la Biblia y siempre diciéndole, yo soy superior a ustedes, y también con un discurso muy de alto resentimiento, porque decía, ustedes tuvieron acceso a la universidad, yo no tuve, ¿por qué? ¿Por qué ustedes tienen más plata que yo? Siempre con ese discurso. Era muy agresivo, no solamente por el mismo acto físico de violentarlos, sino también psicológicamente era muy fuerte. Y las víctimas hasta el día de hoy lo recuerdan. De hecho, no quisieron hablar con nosotros, nos dijeron que todavía estaba muy dolida.
Piensa que en Huingaral tuvo 12 horas encerrada a la familia. Estuvieron a punto de acusarlo de secuestro, porque no era, como dice la Daniela, ir, violarlo y se iba, sino que él estuvo toda la noche. Y a todas las parejas los mantenía toda la noche. Era una especie de tortura. Era atroz. A la niña de Huingaral le hizo hacerle un sándwich con queso. Imagínate la niña violada y todo, haciendo un pan con queso al criminal que... Alimentándolo. Claro. Bueno, esa fue una instancia que ella aprovechó para enterrarle un cuchillo en la espalda, que después fue clave para poder descubrirlo y tomarlo preso. Es curioso que esto, volviendo un poco a cómo toman ustedes la historia y cómo la van desarrollando, la capacidad que tiene de captar, que el personaje tiene de captar atención incluso después de muerto, ¿no? Sí, él es impresionante. O sea, voy a repetir algo que he dicho muchas veces, pero yo creo que los psicópatas son un poco genios. Y él tuvo la capacidad y la cabeza de hacerse inmortal como él quería, de marcar la diferencia, porque no es... Hay 1.500 violadores, lamentablemente, y asesinos quizás más. Pero él fue capaz de marcar la historia de un país, de tener a todas las policías buscando a un delincuente en serie, a generar un libro, a que la gente lo recuerde, a que cuando él estuviera muerto, gente lo fuera a visitar al cementerio solo para saber dónde estaba. ¿Cuánto es el periodo total? ¿De qué? ¿De nuestra investigación? ¿O No, el periodo del cual, es decir, el Tila sale del Sename, va a la calle, ¿no es cierto?, hasta que muere. Casi 10 años. Casi 10 años. Que entra, sale, Sí. entra, sale. En fin, qué sé yo, pero lo que está contabilizado de delitos, porque no alcanzan a llegar todos a transformarse en expedientes, ¿no es cierto? Pero la sospecha policial es... Desde que es el psicópata a la dehesa, en el fondo. Claro. Ahí fue, sí. sí, del psicópata a la dehesa fue un mes. Fue un mes que fue, en el fondo, en ese mes lo lograron ligar, porque fue solo investigado por el tema de Huincanal, el ataque a Huincanal. Y dentro de la investigación lograron ver que tenía en Vitacura y en Rosal hubo 2 casos, con lo que te contaba el modus operandi, prácticamente idénticos. Entonces logran darse cuenta que este mismo personaje tenía estos 3 casos. O sea, estos otros 2 casos iguales. Entonces ahí se convirtió en un violador en serie. Y en ese mes también descubren y empiezan a investigar de forma paralela la muerte de esta niña que yo te conté que mató, que muy descuartizó, la José María Caro. Y en ese mes fue un trabajo, insólito, todas las policías dando vuelta, maravilloso, y lograron encontrar. Pero, fue un mes. Pero eso es un tiempo muy poco, es un tiempo demasiado condensado para lo que en su personalidad, en su manera de ser, él podría haber dejado como huella criminal. Es decir, ¿cuál es la especulación al respecto? Es decir, la periferia no descubierta, que se supone que existe, porque si se atreve a hacer lo que se atreve a hacer en la población José María Caro, tiene más. O sea, no se sabe de nada más de estos crímenes grandes, son estos 4 crímenes grandes. Y antes hay robos y la violación de la alemana, pero entre medio no. Y no hay nada. Lo que impacta, de hecho, mucha gente también, como tú, que nos pregunta, pero no hizo más delitos, no mató más gente, pero ¿cómo uno lo recuerda tanto de repente? Sí. Pero el punto es que fue un tema mediático, y que este tipo pudo causar un temor en la clase alta de este país. Y por eso es un hombre recordado y que llamó la atención en todo Chile, porque en el fondo, nuestra teoría también es que en el fondo pensar que pueden llegar a robar y a violar en una casa en el Huincanal, en la dehesa, que supuestamente tiene toda la seguridad posible, obviamente todo Chile puede estar vulnerable. Puede estar vulnerable. Pero Chile pareciera ser, ¿no?, por las experiencias colectivas recientes además, que tiene, puede tener muchos psicópatas sueltos, ¿no? De hecho, los casos masivos de tortura exigen un nivel de psicopatía bastante grande, ¿no?, para poder aplicar dolor con objetivo específico de confesión o declaración. Además, humillaciones, etcétera. La vida cotidiana del Tila, porque la vida cotidiana no se mueve exclusivamente entre la comisión de estos delitos, ¿no? No. Hay un tiempo de vida cotidiana, el tiempo de la vida normal, de levantarse, acostarse, tener amigos, vincular. ¿Qué descubrieron ustedes ahí? ¿Qué lograron reconstruir de esa vida?
Bueno, eso es lo que intentamos contar un poco en el libro, porque no solamente nos basamos en estos delitos solamente, de hecho ese es solo el capítulo final, pero también contamos como toda su vida desde la infancia. Yo creo que como lo más impactante es como el dolor que él vive diariamente. Él es una persona que sufre una soledad muy grande. Y los vecinos y que no lo pasa bien. Nos cuentan que él prefería estar en la calle jugando con los perros que estando en su propia casa. Y que si no, cuando era un poco más grande, tocaba guitarra siempre de su puerta para afuera, en el fondo. Tocaba la guitarra en la puerta del claro, pero casa. siempre como en la calle, dando vueltas, vagando. De hecho, por eso lo toman detenido a los 4 años. No le gustaba estar adentro. ¿Era bueno para la pelota, no? No, ¿Era futbolista? No habla nunca de ningún deporte. No. Nunca. No, de perros, de... Bueno, hasta de política, pero no... Le gustaba estudiar, le gustaba en el colegio, hablamos con el profesor y a él le encantaba, siempre que había que participar en algo, había que participar en una obra de teatro, en recitar, en alguna actividad, él siempre levantaba la mano, yo. Quería hacer de todo. Le encantaba hacer... Es como el con más participación del curso. Si tuvieran que hacer el storyline para una película, ¿ah? Podríamos estar dando la mano para... ¿Cuál sería el storyline de esa película? Es complejo. Es que yo creo que... Desde la muerte hacia atrás. De hecho, nuestro libro está escrito así. Sí, por eso. Sí, yo creo que el libro está tal cual para hacer una película, la verdad. Doy el dato por si alguien quiere contactar. Parte de la muerte y es súper potente y termina en todos estos misterios que no se conocen de lo que habló de Daniela, de Bruce Lee, de esto de que, no le hemos comentado, pero que mucha gente va a pedirle favores al Tila cuando está muerto, a la tumba, esto como el Tila al santo, Tila el que el que ayuda desde el cielo, insólito. Todas esas cosas también las terminamos. Pero creo que hay un tema si hay una película, creo que el tema de la personalidad de él como personaje es maravilloso. Es muy especial. Bueno, yo creo que realmente lo que ustedes han hecho es una gran contribución a un tipo de periodismo que se había estado perdiendo, ¿no? El perfilar casos. En los años 50 o 60 en el país se escribía mucho, el periodismo escribía mucho e iba al fondo de las historias, los asesinatos de la calle Molina, en fin, los asesinatos, el caso de el psicópata del Hotel Princess, en fin, que nunca se descubrió quién era, pero hay ahí un mundo que refleja la ciudad. Yo sé que de alguna manera ha sido muy elogiado por los profesores de ustedes el libro, por los tesistas y por los prologuistas, en este caso Fernando Paulsen y los críticos. Sí, también. ¿Ustedes sienten que hay aquí, este es un libro policial o un libro social? Yo creo que lo interesante es que tiene de todo. A la gente que le gusta lo policial le puede gustar, a la gente que le gusta la investigación también. Incluso a la gente que tampoco le interesa mucho, hay gente que no lee mucho y le ha encantado. Gente que no lee nada. Está escrito mucho con escenas, como una película. Entonces, a todo el mundo le encanta. A la gente que lo lea dicen que se demoran 2 días en leerlo. Entonces, está escrito con mucha agilidad, así que... Muchas gracias. De verdad las felicito por este libro. No sería raro entonces a lo mejor empezar a verlo en cómics de escolares, ¿no es cierto? Empezar a circular en esta idea, primero antes de transformarse en una gran película como fue El Chacal de Nahuel Toro. Este ha sido el show de actualidad. Muy buenas tardes.